¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Se escuchan ruidos, se dan portazos, ahí es donde abren el agua del lavamanos, del baño, y se corren las sillas. Y como te digo, pasos, sí, siempre se escuchan, como si un compañero viniera, entonces yo espero a que venga y nunca viene, porque no es nadie, ¿no? De esas cosas son los guardas que cuidan por la noche. Ellos son los que más les ha afectado. De hecho, me cuenta uno una vez que llegaron y dijeron, vaya donde está aquel señor que está sentado en la cocina. Y la persona que entra le dice, ¿cuál señor? Y le dice, el que está allá, y ella no había nadie sentado. Pero hasta sombrero tenía. No soportó, en el archivo tuvo que salir afuera porque se descompuso completamente. Bienvenidos a una edición más de En la Búsqueda, programa número 102 y segundo de esta cuarta temporada que, como ya os habíamos comentado, será diferente a las anteriores. Las entregas de LB serán de forma especial. Continuamos, eso sí, como siempre, en la búsqueda de respuestas. Un nuevo formato que nos da la oportunidad, como en esta ocasión, de tratar los temas y los casos en más profundidad. Amigos y amigas buscadores, nos vamos a trasladar hasta Costa Rica, donde hay un caso activo y hemos tenido la oportunidad de conocer de él gracias a nuestra colaboradora, la periodista costarricense Hilda Aburto. Gracias a ella vamos a poder escuchar a diferentes testigos de hechos anómalos y ella misma nos explicará sobre la génesis del caso y lo que allí ocurre, habiendo sido testigo en primera persona de varios de esos hechos inexplicables. Un caso del que supo Hilda gracias a que ella es miembro del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y es así en la sede del COLPER donde podemos ubicar el caso del que vamos a tratar. La sede del Colegio de Periodistas está ubicada al oeste de la capital, al lado este del Parque Metropolitano de La Sabana. El actual edificio del Colegio de Periodistas fue anteriormente 2 casas de habitaciones que fueron adquiridas, unidas y remodeladas para albergar las actuales oficinas. Cuenta con 2 pisos y un auditorio en su estructura como edificio. Los empleados del colegio
aseguran que existe algo sobrenatural que se manifiesta en varios sectores del edificio y en los jardines, porque, entre otras cosas, escuchan pasos en los suelos de madera del segundo piso, pasos que suben y bajan las gradas, sillas que son arrastradas, golpes en las puertas y paredes, puertas que se abren o se cierran de golpe, con estrépito, tazas de café que se desplazan solas por la mesa, chorros de agua que se abren, botellas de vidrio que suenan unas contra otras sin motivo y sin persona que las toque. Hay personas que comentan que les tocan el hombro, algo invisible, les agarran la chaqueta, las vestiduras, les tocan el pelo, les rozan los brazos, sienten fríos intensos repentinos, ven sombras que cruzan de un lado a otro, que incluso han sido grabadas con las cámaras de los teléfonos móviles, así como algunos han escuchado voces que les hablan y cuando vuelven a ver no hay nadie. Atribuyen esas manifestaciones a varias entidades que podrían estar viviendo y conviviendo con ellos en este edificio. Según dice la historia del edificio, hace muchos años vivió en una de esas casas una familia que tenía un niño que nació con síndrome de Down y por esa razón lo mantenían encerrado en una habitación y nunca lo dejaban salir de la casa, hasta que un día el muchacho apareció ahorcado. La gente cree que es él una de las entidades o espíritus que se perciben allí. Se han llevado a la sede de este colegio de periodistas a algunos psíquicos para que revisen el edificio y uno de ellos comentó, alterado, que arriba en el segundo piso, donde está la oficina del archivo institucional, hay un demonio. Más aún, hay una legión, como él comentó. Ese médium se sintió mal, se descompuso y tuvo que abandonar el edificio y salir a la calle para recuperarse y no ha vuelto a querer entrar en él. Otro psíquico dice que percibió el espíritu de un niño en los jardines de atrás. Los empleados piensan que el niño solo quiere jugar y darse a conocer. Frente a la entrada del auditorio han visto una formación etérea, como una nube blanca, que se aparece y luego se disuelve frente a la gente, acompañada de un cambio brusco en la temperatura, que desciende rápidamente. Son muchos fenómenos como veis. Si os parece bien, vamos a escuchar lo que nos comenta Gilda Aburto sobre el caso y luego escucharemos las entrevistas que ella misma les hace en la propia sede del Colegio de Periodistas a varios testigos del caso. Como ya sabéis, podéis comentar sobre este caso a través de todas las vías de contacto directo que tenéis con nosotros. A mí me encantaría que lo hicierais porque para eso se hace el programa, ¿no? Y si tenéis más datos sobre lo que os vamos a exponer, no dudéis en comentarlo porque es un caso abierto y todo aporte será bienvenido. Ya sabéis que aquí en La Búsqueda lo que queremos es sencillamente saber la verdad de los temas, saber la verdad de cada caso, sea la que sea. Si os parece bien, comenzamos pues este especial de LB sobre el Colegio de Periodistas de Costa Rica, concretamente sobre su sede en San José y la presunta fenomenología paranormal que ocurre allí desde hace años y que sigue ocurriendo mientras escucháis esta emisión.
La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Y ya vamos a conectar con Hilda Aburto, periodista costarricense, miembro del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que para mí nos trae un caso muy interesante por la cantidad de testigos que hay, porque es un caso vivo que está abierto y porque la verdad ha hecho un trabajo considerable. Muchísimas gracias, Hilda. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, José Antonio. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues bien, hay un momento que hay una película que no sé si la habrás visto tú o cómo se llamará ahí en Costa Rica, que se llama El Día de la Marmota, que se repite el mismo día en varias ocasiones. Sí, he escuchado el nombre, pero no he visto la película. Pues a nosotros nos está sucediendo algo similar, porque bueno, el oyente, el amigo y amiga buscadora no lo sabrá, pero esta es la segunda vez que vamos a grabar esta misma entrevista y no sabemos si los fantasmas, entre comillas, del caso del que vamos a tratar lo habrán hecho desaparecer de mi ordenador, o quizás, y es lo más seguro, que mi torpeza a la hora de tratar el audio, que es curioso, ¿no? Es la primera vez que borro, sin saberlo, una entrevista, con lo bien que había quedado Hilda, pero bueno, vamos a repetirlo, vamos a aprovechar para dar más datos. Vamos a ver. Así es. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué caso me vas a hablar y qué protagonistas hay en el caso y sobre todo qué es lo que sucede en ese colegio de periodistas de San José de Costa Rica? Sí, bueno, comenzaría por decirles que como yo soy periodista, estoy afiliada al colegio de periodistas de Costa Rica y entonces por esa razón tengo que desplazarme allá para distintas actividades, cursos, etcétera, fiestas también. Y entonces me he ido enterando de que los empleados, los que trabajan ahí, me cuentan o me han contado que suceden cosas inexplicables. Por ejemplo, que al guarda se está tomando una taza de café y la taza de café se desplaza solita por la mesa, o que corren una silla, o que dan un portazo, o abren la llave del agua, en prácticamente todos los sectores del colegio de periodistas. Y entonces el caso me interesó muchísimo y me puse a investigar y a preguntarles a todos y a cada uno que si habían sentido algo y qué era lo que les pasaba, y ellos muy abiertamente pues me contaron, y la junta directiva del colegio de periodistas dio autorización para que ellos hicieran manifestaciones públicas que fueran reproducidas, bueno, pues al público también. Claro, y es algo de agradecer que un caso que está activo tengamos la oportunidad de que tú has podido ir allí, a hablar con las personas y recabar información que, siendo activo, como decía, es vital, ¿no? Es vital a la hora de conocer, sobre todo, testimonios y detalles de los hechos.
Y también hay que decir que al ser un caso abierto, si ahora cuando estás escuchando esto, amigo o amiga buscadora, quieres ir al lugar, hay que darse cuenta que es un colegio de periodistas, es una institución privada en parte, por lo tanto uno no puede ir allí y campar por sus anchas. Hay que dar la noticia, lógicamente, porque es un caso muy interesante que ahora vamos a poder ir viendo, pero hay que tener cuidado, y yo siempre lo aviso, ¿no? Porque, Gilda, en muchísimas ocasiones cuando damos un caso, lo primero que nos retiene, si es un lugar activo en el sentido de que trabaja allí gente, es que luego también los amantes del misterio también quieren comprobar el caso en sí, y en muchas ocasiones pues van en demasía, ¿no?, al lugar, y claro, ahí la gente está trabajando. O sea, esto estamos contando cosas que la gente las vive porque están trabajando, como el caso de Gretel, como el caso de Donald, como el caso del Roy. Lo han vivido allí no porque están viviendo, no por gusto en ese sentido, sino porque son personas que cumplen un horario, y durante su horario de trabajo pues han tenido una serie de experiencias relacionadas con lo insólito. Y bueno, más o menos ya decías cómo entras en contacto con el tema, y desde cuándo sabes del caso, y bueno, qué pasos has seguido para indagar sobre el asunto. Sí, del caso, bueno, ya hace años que estamos escuchando sobre eso y no ha disminuido, por el contrario, parece que ir en aumento. Sí quería, pues solamente para ubicar a los que están escuchándonos, que el Colegio de Periodistas está situado en lo que fueron 2 casas de habitación, 2 residencias que fueron adquiridas y modificadas y unidas y remodeladas para albergar la sede del colegio. Y así que anteriormente eran casas de residencia que están situadas en San José de Costa Rica, en el costado este del Parque Metropolitano de la Sabana, que es un parque de 100 hectáreas de puro bosque, con un laguito y todo. Entonces, ahí está situado el Colegio de Periodistas. Y, como les digo, era antes 2 residencias donde pues vivían las familias, y en una de las familias parece que había un niño que nació con el síndrome de Down, y como anteriormente, al menos aquí en Latinoamérica, cuando en una familia nacía un niño con síndrome de Down, que era como una vergüenza para la familia y lo mantenían escondido, y entonces parece que al niño nunca lo sacaban, nunca lo dejaban salir, y lo tenían como recluido en una habitación, y parece que con el pasar de los años el niño se suicidó. Bueno, y entonces parece que una de las entidades sería él. Gilda, y además estás comentando que ahí en la zona que vives y que está situado el caso pasaba esto, pero por desgracia también en Europa y en muchos puntos del planeta ha ocurrido, y bueno, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, aunque más aislados, siguen ocurriendo casos así. De hecho, muchos casos de aquí, de España, donde me encuentro yo, parten de experiencias similares de niños con síndrome de Down o con algún tipo de enfermedad, que son recluidos y que por lo que sea sufren una muerte traumática, o por lo que sea pues les hacen padecer, porque imagínate, te encierran, tengas síndrome de Down o no, o cualquier tipo de enfermedad o no, te encierran de por vida entre 4 paredes, y uno pues lógicamente se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco, y lógicamente pues también el sufrimiento humano, y sabes tú que hay muchas hipótesis sobre el tema dentro de la investigación paranormal. El sufrimiento humano, ¿por qué no?, puede quedarse impregnado de esa persona, ¿no?, que ha sido obligada a vivir en reclusión sin motivo alguno, ¿no? Y estamos hablando de un caso ocurrido en Costa Rica, pero muchos de los investigadores que están escuchando ahora mismo en la búsqueda, o también curiosos y amigos buscadores, le vendrán a la mente casos de aquí, de España, que incluso hemos dado alguno en la búsqueda, y son similares, por lo menos el inicio que también es un origen que algunos de los
testigos de este caso lo traen a colación en varias ocasiones y que luego podremos escuchar esas entrevistas, amplias entrevistas que has realizado a dichas personas. Pero bueno, continúa con la narración del caso. Así es, digo que una de las entidades de los que se manifiestan podría ser este niño, porque también lo del niño es en la planta baja hacia el jardín, pero subiendo al segundo piso, en la oficina del archivo institucional donde trabaja Gretel Espinosa, ahí uno de los muchachos, Roy, que trabaja ahí, escuchó una voz femenina que le hablaba, y yo misma hice una experiencia una vez que fui, cuando estaba hablando con ellos, y les dije, vamos a ver si podemos contactar al que está aquí, si es cierto que hay alguien, y hice ese, digamos, prueba que se hace que con un vaso con agua medio lleno y con un péndulo, y preguntarle, y que dé un golpe en el vaso si es sí, que dé dos golpes si es no. Y entonces pregunté si había alguien, dijo que sí, y que si era hombre o era mujer, y dijo que sí, pero yo lo hice más que todo para mostrarles a ellos una forma de comunicarse con los espíritus. Y entonces, bueno, dijo que era mujer, y la voz que escuchó Roy fue de una mujer hablándole. Pero también en el segundo piso, en ese mismo lado, una vez llegó un medium y traído por otras personas, y porque querían ver qué había y si podía comunicarse, etcétera. Entonces, cuando él subió al segundo piso, dijo que se sintió mal, que se iba a descomponer, que había algo ahí muy malo, muy maligno, o como sea, y entonces él bajó las gradas, se salió del colegio hasta la calle y dijo, yo no quiero volver a entrar ahí porque arriba hay una legión en ese lugar. En ese lugar se sienten cambios bruscos de temperatura, que baja la temperatura y se siente un frío extremo, por ejemplo, o se escuchan ruidos, se dan portazos. Ahí es donde abren el agua del lavamanos, del baño, y se corren las sillas, pero no ha habido una agresión física a nadie, solamente hay esas cosas paranormales, digamos. Bueno, agresiones físicas. Donald, el vigilante, sí que comenta una especie de agarrón, ¿no? De, como decís ahí, de que le jalan la chaqueta y también le provoca algún tipo de roce en el brazo, ¿no? Ah, bueno, ese sí, eso fue abajo. Don Donald sí, le han jalado el pelo, le jalan la chaqueta, le tocan el hombro, pero él se mantiene más que todo abajo, por el lado del jardín y en el primer piso, e incluso él cuenta que 2 veces ha aparecido como con quemaduras, sí. como que lo han como un chollón, un raspón, como una quemadura en la espalda y en la cadera. Claro, y además, en dos oportunidades diferentes. Y además, escuchando el testimonio mientras lo editaba que me pasaste de Donald y que luego lo escucharán los amigos oyentes, es curioso que está tan activo que el día antes de ir tú dice que estaba hablando con la mujer y también vio una sombra. Luego lo escucharemos como lo dice, pero es que es una prueba más de que el caso está súper activo, ¿no? De que está ahí en actividad continua. Y bueno, es importante en ese sentido, y sobre todo yo lo que he notado al escuchar las entrevistas es bastante tranquilidad, ¿no? A la hora de, no sé si tranquilidad o como diciendo, bueno, es que tenemos aceptación. Sí, total, como diciendo, bueno, tampoco en el caso de Donald sí, porque sería esas quemaduras, pero a pesar de eso tampoco el hombre tiene que trabajar y está ahí, ¿no? E incluso está a varias horas del día, no solo por la noche, sino que le ha tocado trabajar en varias ocasiones y sencillamente han aprendido a convivir con lo que allí pueda suceder. Así es que hay varios turnos, hay unos que entran a las 6 de la tarde y pasan la noche en el colegio y salen en la mañana, otro entra en la mañana y hasta la tarde. Entonces, él muchas veces en tantos años le ha tocado pasar la noche ahí, pero él dice que no tiene miedo a pesar de todo, él no tiene miedo, Gretel tampoco tiene miedo,
y ella dice que mientras no le hagan nada a ella puede convivir con esos fantasmas o lo que sea que estén ahí. Y lo que contó don Donald, muy interesante, porque dice que él estaba hablando por el celular con su señora y que entró de repente como una interferencia en el celular y le decía, ¿qué es ese ruido? Le decía a la señora, ¿cuál ruido? Y es una... Y entonces él volvió a ver y vio una sombra que iba cruzando, entonces tomó el mismo celular y filmó la sombra que cruzó el salón de un lado a otro, y que él cree que eso era lo que estaba provocando la interferencia en el celular, en el teléfono móvil. Claro, también tenemos esas pruebas, lo que pasa que me parece que esa grabación no la has podido ver o no está, o no se encuentra, o la ha perdido. Sí, la perdió él. Claro, y también comentaba, que luego lo escucharemos, que también hubo una persona que trabajando allí, no sé si porque ya conocía la historia, claro que por ejemplo, como Roy comenta, nada más que entrar pues ya comienza a escuchar historias. Él está trabajando desde abril del 2014 y bueno, hay una persona que también pone cerca de donde está Donald, o porque era otro turno o algo así, pone también unas cámaras para grabar. Lo que pasa que supuestamente grabó algo y tampoco se puede contar con esas grabaciones porque esa persona ya no trabaja allí por ahora. Por el momento no nos hemos podido dar con la persona en cuestión, y también sería un hecho interesante el poder encontrar esas pruebas físicas. Contamos con las pruebas de los testimonios y con el beneplácito de la institución para investigar, que eso ya es bastante importante, pero también, claro, lógicamente, pues esas pruebas físicas de grabaciones también sería básico, ¿no?, a la hora de contribuir a saber cuál es el origen, porque tú comentabas muy bien que aunque se dice que podría ser un niño con síndrome de Down, también hay las sombras, también hay esa voz de mujer que escucha Roy, que hay, por lo que sea, hay varias presuntas entidades que han sido vistas, escuchadas o sentidas por diferentes testigos. Así es, una vez que llegó otro psíquico ahí al colegio y anduvo recorriendo por todo lado, cuando estaba en el lado del jardín, andaba guiado con Donald, con el guarda de seguridad, le dijo, don Donald, aquí estoy percibiendo a una entidad que nos está acompañando y es un niño. Él lo dijo así claramente, aunque no le habían dicho nada. Y así que eso, digamos que corrobora un poco la historia. Pero el caso de Roy, él entró a trabajar este año en el Colegio de Periodistas y entró al segundo piso. Ahí está la oficina de él, y no le habían querido decir nada para no asustarlo, para que no fuera a renunciar, y entonces no le habían contado nada de lo que estaba pasando, pero él un día se acercó a la jefa, que es Gretel, y le dice, disculpe, mire, es que me han pasado unas cosas tan extrañas, y él empezó a contarle. Entonces fue cuando Gretel ya le dijo que sí, que en el colegio habían fantasmas o lo que sea, pero o pasaban cosas raras, pero que ella no le había querido decir a él para no asustarse. Y una cosa muy interesante que sucede con este muchacho Roy es que él dice que en su casa nunca ha habido ninguna manifestación paranormal, que incluso él duerme en la cama con su perro, o el perro duerme en la cama con él, y que una noche el perro no quiso subirse a la cama y empezó a ladrarle hacia una esquina de la habitación. Roy se asustó o se preocupó, dijo que a qué le está ladrando, pensó que era tal vez una cucaracha o una rata, y fue a ver y no había nada. Y el perro ladraba a algo que estaba en la esquina de la habitación, y después el perro ya no se quiso subir a la cama y más bien se metió debajo de la cama y no hubo forma de sacarlo de ahí. O sea, el perro estaba con miedo. Y luego la mamá y la hermana de Roy estaban en el comedor y les apagaron y les encendieron la luz, y pues empezaron a pasar cosas en la casa. Lo mismo en la casa de don Donald, el guarda me ha contado que, por ejemplo, le botan una escoba, le apagan las luces y todo. Entonces yo no sé si estas entidades se van con
con los trabajadores y vuelven al día siguiente, o no sé cómo será, pero hay por lo menos 2 empleados que dicen que en las casas de ellos empezaron a pasar cosas también. Claro, y en el caso de Donald lleva ya 8 años y pico trabajando allí, y como él te dice en un momento de la entrevista, bueno, yo cuando tú le preguntas si había hablado con Gretel sobre el asunto, y dice que bueno, que ha podido hablar o dejar de hablar, pero lo que él ha vivido nadie se lo puede contar. Lejos de las historias y leyendas, algunas ya leyendas urbanas que se pueden contar sobre el lugar en sí, lo que él ha vivido en primera persona lo ha vivido él, y como tal lo cuenta, ¿no? Porque él hay momentos que escucha ruidos, que escucha cosas que comentabas, y él, lógicamente, si eres el vigilante jurado, eres el guarda del lugar, tienes que ir a comprobar. Y no vas a comprobar que con la idea de que es un fantasma, vas a comprobar que pueda ser una persona que quiera entrar en el edificio, o que pueda ser algún ruido cotidiano, ¿no? Pero que es extraño en según qué momento del día, ¿no? Y está muy bien en el sentido de cómo él interioriza el asunto diciendo, a ver, yo habré podido escuchar muchas historias, y lógicamente como vigilante de ahí pues habrá escuchado, y durante 8 años que está viviendo ahí trabajando, pues habrá escuchado de todo, pero lo que él ha vivido no se lo puede quitar nadie, y sobre todo no le puede decir nadie lo que él ha experimentado en propia persona. Así es. A mí en lo personal, bueno, está esa vez cuando estaba con el vaso con agua y el péndulo, que supuestamente estaba comunicándome con un espíritu que estaba ahí. Luego, una vez que estaba filmando, que estaba entrevistando a don Donald y me iba guiando por todas las instalaciones del colegio, eran como las 10:30, 11 de la noche, y cuando llegamos a ese lado del jardín, donde él le explicaba que ahí sonaban botellas, que ahí hacían, pues hay una serie de manifestaciones. En el momento en que dije, bueno, está bien, don Donald, gracias, y aquí lo vamos a parar, y apagué la cámara, en ese momento me tiraron un recipiente plástico como de un galón que estaba vacío, y cayó a mis pies. Y entonces dije yo, ay, qué lástima que lo hicieron cuando ya apagué la cámara, y porque si no hubiera quedado grabado y hubieran escuchado el sonido cuando cayó a mis pies el galón ese, que no tenía por qué, no había viento ni nada, que en ese momento lo tiraron y cayó a mis pies. Y luego otra vez que estaba yo 2 veces me ha pasado que estoy en el 2º piso, en la oficina de Gretel, y de repente siento como que cambia la presión del aire en la habitación, que se pone pesado el ambiente, y me he sentido mareada, me he sentido que me voy a descomponer y me tengo que salir de ahí porque en realidad me siento mal. 2 veces me ha pasado en ese lugar. Y en el caso que comentabas con Gretel en la entrevista, también conocemos el aspecto de que vive la mujer como testimonio del caso en sí, pero también algo que por lo menos a mí me interesa muchísimo, conocer el contexto de la persona con la que se está hablando, porque a uno le da muchos datos, muchos detalles para a la hora de hacerse una idea del caso. Y en esta ocasión, bueno, que ya, como voy diciendo y repitiendo durante la entrevista, luego se escucharán con más detenimiento y en voz de la propia persona, también cuenta aspectos de su propia vida y de su forma de ver el tema, pues de lo paranormal, e incluso de la vida después de la vida, que eso yo creo que también, Hilda, es muy importante a la hora de conocer el testimonio en sí, ¿no? Así es. Gretel es importante hacerlo ver también. Ella tiene más de 10 años de trabajar en el colegio. En este momento no recuerdo 12, si son 12 años. Lo dice ella en la entrevista. Sí, lo dice en la entrevista. 12 años de trabajar ahí, o sea, no es alguien que acaba de entrar. Ella ha sido testigo presencial de todas las cosas que están pasando ahí, y también lo ha comentado con otros. Pero es importante, como usted dice, José Antonio, que ella cree que existe vida después de la vida o después de la muerte, que no se acaba todo ahí. Pero hay gente en el mismo colegio que niegan
la situación que se está viviendo, que son empleados del colegio, por ejemplo, uno de los guardas que es compañero de Don Donald y que también ha sentido cosas porque él también ha pasado la noche ahí, dice, aquí no hay fantasmas, no, aquí no existe eso no existe, los fantasmas no existen y aquí no hay, no, aquí no hay, pero lo dice con un énfasis como tratando de convencerse. Y otras personas que me han dicho, bueno, es que aquí se habla de muchas cosas, sí, se sienten cosas, pero es que los fantasmas no existen porque mi religión dice que no existen. Entonces, como mi religión me lo dice, no existe. Claro, yo lo estoy viendo, pero no existe. Claro, y te cuentan las cosas que en algunos casos han vivido ellos mismos, pero dice, bueno, me ha pasado esto, pero como mi religión dice que no existe, no existe. Así es. Y entonces uno no entiende cómo puede cerrarse tanto la gente de algo que nadie les está contando, que lo están viviendo y tratan de convencerse a sí mismos. Porque de la forma como habla el guarda, este otro señor, que ahorita no me acuerdo el nombre, dice, no, con un énfasis, no, los fantasmas no existen, no, nada de eso, aquí no hay fantasmas. Entonces, como tratando de hacer una negación de un hecho. Claro, pero bueno, en todo caso, aquí estamos exponiendo, como siempre hacemos en la búsqueda, el caso en sí. Ojalá y yo supiera el origen de lo que está allí pasando, porque quizás no estaría aquí, ya estaría, yo qué sé, o en la NASA o de presidente de algún país, ¿no? Pero, o sea, no soy vidente, y no soy Dios, no puedo saberlo todo, y en este caso, menos aún el origen de algo que está a tanta distancia de donde estoy yo, a pesar de todos los detalles que tú me has pasado, a pesar de todas las entrevistas que he escuchado sobre el tema, pero es difícil hacerse una idea y, bueno, en algunos casos el testimonio sí puede dar lo que él piensa o lo que ella piensa del origen del caso, pero nosotros nos estamos diciendo sencillamente lo que allí pasa. Si luego va una persona y descubre que, bueno, pues que todo este cúmulo de casualidades, entre comillas, o de hechos que están pasando allí tienen explicación, pues la verdad yo que bienvenido sea si tiene una explicación coherente, lógica y con detalles y pruebas. Mientras tanto, sencillamente tenemos que ceñirnos a los testimonios de las personas que nos cuentan los hechos que han vivido en primera persona, nunca mejor dicho, y hasta ahí pues yo creo que tiene un valor incalculable el hecho de estos testimonios que vamos a escuchar dentro de unos minutos, porque nos muestran un caso con bastantes testimonios, porque en este caso van a salir 3 diferentes, y porque ya tú has ido allí a investigar, pero bueno, has vivido algún hecho que por ahora no le has encontrado explicación, pero que es que hay más testimonios y es un lugar de bastante trasiego de personas, o sea, gente que tiene que ir como tú dentro de su profesión de periodista, que tiene que ir periódicamente a ese colegio de periodistas de Costa Rica, y alguno pues habrá vivido algún tipo de experiencia y la habrá podido contar, y algunos habrán vivido esa experiencia o no lo han contado. Por lo tanto, estamos ante un caso que potencialmente hay bastantes testimonios. Ojalá, a raíz de salir este programa, podamos recabar más testimonios, porque siempre es muy interesante el tener cuantos más testimonios mejor de un mismo caso, porque siempre nos da distintos puntos de vista y más detalles para poder encontrar un origen, pero mientras tanto vamos a ceñirnos con lo que tenemos. Y yo en este caso pues no puedo decir que sea un origen paranormal o no, pero la verdad es que los testimonios cuando hablan de la manera que hablan y cuentan cosas que han vivido, es a tener por lo menos en cuenta. Sí, lo más importante aquí, José Antonio, es que no es una sola persona la que ha contado que me pasa esto o que vi aquello, no. Aquí son muchas personas en el transcurso de los años que han contado, que han renunciado o que no volvieron a quedarse a trabajar tarde porque les da miedo las cosas que les han pasado. Entonces, si fuera una sola persona, uno diría, bueno, algo le pasa a o quién sabe qué, ¿verdad? O digamos que tal vez es más sensitivo, digamos, pero cuando ya son 5 o 6 personas o más personas las que les ha pasado, entonces uno dice, bueno,
puede ser que sí, que hay algo. Por ejemplo, un muchacho que nunca había ido ahí, que estaba de visita en una actividad, me contó a mí que delante de él vio formarse como una nube blanca con forma más o menos humana, así como etérea, y se plantó, digamos, frente a él, se la quedó viendo como una nubecilla blanca, digamos, y entonces se la quedó viendo pensando que ¿y ahora qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente se disolvió, se desapareció. Entonces ya tenemos una persona que no trabaja ahí, que nunca había estado y que no sabía nada y que le sucede algo así también. Entonces son muchos los testimonios. Claro, es que Hilda, tú imagínate las personas que a lo largo, estamos hablando de Gretel, que está trabajando allí ya durante 12 años, si contamos, por ejemplo, del periodo que está trabajando Gretel, ¿cuántas personas habrán pasado por allí que no trabajan allí y que a lo mejor han tenido algún tipo de experiencia, pero bueno, se han ido a su casa como diciendo, a ver, no sé lo que me ha pasado, o a lo mejor lo cuentan o no, y nunca vamos a saber si realmente pues han tenido experiencias como ese muchacho que tú comentabas que ahí no trabajaba, ¿no? Son casos que se quedan ahí, ¿no? Pero que potencialmente ha podido haber una gran cantidad de testigos, porque estamos hablando que no solo sucede de noche, sino que sucede de día, ¿no? Y de día, pues ese edificio tiene vida, y nunca mejor dicho. Sí, a cualquier hora. Por eso te digo que puede haber testimonios potenciales que si están escuchando, contacto @ en la búsqueda radio.com, que se pongan en contacto con nosotros y a través de ti pues intentaremos indagar más sobre el asunto. ¿Algún dato más que dar, Hilda? Bueno, es que estás ahí porque es un caso, como decíamos, abierto, y ahora, si te parece bien, te agradezco enormemente tu trabajo. Te vamos a seguir escuchando durante el programa, pero ahora te despido aquí en la entrevista. Hilda Aburto, periodista costarricense, gracias por tu investigación, por tu trabajo y por tu dedicación en este caso a los temas de misterio. Y ahora, si te parece bien, vamos a escuchar todas esas entrevistas que realizas a varias personas, testigos en primera persona de los hechos que están sucediendo en ese Colegio de Periodistas de Costa Rica. Muchas gracias, saludos a todos y ojalá puedan venir a visitarnos a Costa Rica, estamos con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias, y nosotros encantados, y sobre todo si se puede investigar casos como el que estamos comentando aquí en la búsqueda. Vamos a escuchar ya esos testimonios de este caso del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Hasta luego. Sé curioso, sé un buscador. También tienes disponible nuestro WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros. 635 82 79 54. 635 82 79 54. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Y después de escuchar a Hilda, que nos ha hecho un dibujito,
un croquis de lo que está pasando allí. Ya sabemos un poco el contexto del caso. Si os parece bien, vamos a escuchar a testigos principales del caso, aunque hay que decir que vamos a escuchar a 3, pero que estamos ante una investigación que cuenta con más testigos. Estamos hablando de un lugar por donde pasa mucha gente al cabo del año y en un lugar que trabaja mucha gente. Algunos de ellos han sido testigos directos, otros al día de hoy, como comentaba Gilda, a pesar de haber sido testigos, se amparan en la religión para decir que han visto algo, pero que bueno, que su religión dice que eso es imposible. Por lo tanto, vamos a tener que ceñirnos a esas personas que han tenido a bien, y la verdad es que se lo agradezco tanto a Gretel como a Donald como a Roy, han tenido a bien de compartir lo que allí está pasando, y en algunos casos nos comentan cosas personales que ellos han vivido allí. Vamos a escuchar en primer lugar la entrevista que Gilda le realizó a Gretel Espinoza, directora del Archivo Institucional del Colper. Recibió a nuestra compañera en su despacho y, como podréis escuchar a continuación, no tuvo impedimento alguno en hablar sobre lo que allí pasa e incluso comentar alguna experiencia personal que nos ayudará a conocer más sobre el caso del Colegio de Periodistas, pero también sobre la propia entrevistada. Algo muy importante para hacernos una idea global de la importancia del caso. Vamos a escuchar ya la entrevista a Gretel Espinoza. Sí, mi nombre es Ana Gretel Espinoza Zamora. ¿Y hace cuánto que trabajan en el Colegio de Periodistas? 12 años, cumplí este año. 12 años en este edificio. En este edificio, sí. En realidad, pues, este edificio, tengo entendido por la historia, y eran 2 casas. Eran 2 casas. Ajá. Antiguamente. ¿Y qué puesto tiene aquí en el colegio? Bueno, yo soy la archivista del Colegio de Periodistas de Costa Rica, tengo la jefatura del archivo institucional, inclusive del Centro de Documentación e Información. Se dice que hay historias aquí, que suceden algunas cosas paranormales. ¿Qué sabe usted de eso? Sí, aquí ha habido una serie de actos paranormales que inclusive yo he sido no víctima, porque para mí eso es muy normal, sino que pues he tenido que ver, mucha gente que entra aquí y dice cuando entra, ay, eso no es cierto, eso es mentira. Inclusive gente que es cristiana dice que no es cierto, y la hemos visto salir de aquí blanca, porque tal vez se quedan trabajando después de cierta hora y las puertas se abren y se cierran, y se han asomado, por ejemplo, a ver si hay alguien y no hay nadie, solo el guarda que está en la parte de atrás. Sí. Otra vez tenía una compañera, Miriam, que ya no está con nosotros lamentablemente. Ella también trabajaba para la dirección ejecutiva en ese tiempo, y ella dejó de trabajar por las noches porque dice que un día se quedó trabajando y ella oyó los pies sobre las gradas donde venían caminando. Y de ahí han sido así una serie de cosas. Lo más reciente es con un compañero que era el director de servicios generales. De hecho, muy coloquialmente se le puso pilín, porque ese muchacho apagaba la luz de la oficina para irse, y la luz de esa oficina daba a la calle. Y cuando él ya iba para abajo y pasaba por enfrente, se encendía la luz. Y cosas así que en el caso mío, pues la calculadora se sabe que por un shock eléctrico, por una entrada de corriente, se puede encender o se puede apagar.
no bajar las teclas. Y sin embargo, yo he tenido que ver las teclas donde se están bajando y se está marcando la computadora, la calculadora. Gretel, y usted nos contaba que antes aquí había 2 casas, sí. Pero ¿hay alguna historia con las personas que vivían en esa casa o algo? Bueno, primero se adquirió esta casa, que es una de ellas, y resulta que en la casa de la par había un muchacho que parece que tenía problemas mentales. Y era básicamente, tal vez en aquella época, hace 50 o 60 años, que más o menos es la época de estas casas, porque esta casa inclusive guarda ceniza de la erupción del volcán del 63. Y resulta que era muy maltratado. De hecho, ese muchacho se ahorcó en esa casa, la cual después el colegio adquirió. También. ¿Y creen que esa persona es el que está...? Se dice porque en un principio casi las acciones paranormales se realizaban en ese lado. Y justamente donde estaba la dirección ejecutiva en ese momento era el cuarto del muchacho. ¿Dónde murió? ¿Dónde murió? Ahí se ahorcó él en la parte ahora de la proveeduría. ¿No saben cómo se llama ese muchacho? No, al menos yo no sé cómo se llamaba. Y parece que ha habido experiencias con tazas que se mueven y cosas así. ¿Cómo es eso? Viera que sí, el que más estaba afectadillo de esas cosas son los guardas que cuidan por la noche. Ellos son los que más les ha afectado. De hecho, me cuenta uno una vez que llegaron y dijeron, vaya donde está aquel señor que está sentado en la cocina. Y la persona que entra le dice, ¿cuál señor? Y le dice, el que está allá, y ya no había nadie sentado. Pero hasta sombrero tenía. Ajá. Eso cuentan los guardas y tuve. Yo no sé si el guarda la habrá desechado de su video una vez que él empezó a grabar en la noche y se ve donde pasa por las gradas y algo se mueve en las gradas que van hacia el auditorio y pasando por el club de prensa se ve rojo por dentro. Como si hubiera, como si allí hubiesen bombillos rojos, como decir... una disco, una cosa así. Y no había nada porque en realidad era un fin de semana tranquilo en donde aquí ni siquiera se alquiló para nada, aparte de que nosotros en el club de prensa que tenemos aquí no hay luces de ese tipo. ¿Y usted cuenta que le abren la puerta del baño? Sí, la puerta del baño se abre pero no por viento, es la perilla que da vuelta. La abren y hay veces me la cierran duramente, si está abierta. Sí. Y en el lado del auditorio dicen que también hay manifestaciones. ¿Ahí por qué? No sé. De hecho, aquí vino un medio de comunicación nacional que tiene un programa sobre cosas paranormales y dice el guarda que cuando él salió le dijo, que en el auditorio pagaba uno y que por el lado de donde se ahorcó el muchacho paga el otro. Ya. Y que en mi oficina, no precisamente donde estoy yo sentada en mi escritorio, no aquí, sino en el área mía, en la parte de la biblioteca, en lo que es el Centro de Documentación e Información, ahí hay una legión. No sé qué le quiso llamar con legión, no sé hasta qué grado puede ser positiva o negativa. Sin embargo, se dijo que había una legión y a partir de ahí, pues, a mí aquí me llaman como la chica legión, ¿verdad? Porque me molestan con eso y que... ¿Pero ha sentido que le corren las sillas también? ¿Que se corren las sillas? Creo que alguien lo ha manifestado. Tengo un asistente ahorita, está recién contratado, y a él sí le han pasado cositas. ¿Cómo qué? Él escucha cosas
Y cosas como que como que se abren las cosas o se cierran, o que oye pasos y tal vez no hay nadie y él se asoma a ver qué y nada. Y hay veces que él me dice a mí, por ejemplo, hoy doña Gretel, hoy siento algo feo. Y tuve otra compañera, Maureen, ella tenía supuestamente la capacidad para ver, y un día estaba yo sentada ahí justamente en el CDI y me volvió a ver porque él ya estaba en el centro de cómputo y me volvió a ver y me dijo, ¿tenés a alguien en la par? Y yo le dije, ¿de verdad? Me dice, sí, es más, está bien. ¿Y eso que estaba era hombre, era mujer? ¿No le dijo nada? No más? me dijo nada, ni yo pregunté mucho. La verdad es que sí, porque a mí me gusta todo lo que es incienso, todo lo que son olores, velas y todo eso, pero sí, cuando a mí me dijeron que aquí había una legión, en donde a mí no me dijeron si era bien o era mal, yo dejé de hacer eso, porque también sé que muchas veces eso provoca el que se activen las situaciones, ¿verdad? Entonces yo dije, mejor hasta aquí. ¿Y se ha calmado? Bueno, sí, se ha calmado, pero me hacen falta mis inciensos, ¿verdad? ¿Y por alguna otra zona del colegio se ha visto algo, se ha sentido algo? No, aquí es básicamente, por ejemplo, en la parte de la segunda planta aquí al final, y la parte del auditorio. Pero nunca le han hecho, eso es, digamos que se han movido cosas, pero nunca le han hecho nada físicamente a alguien. No. Bueno, el guarda dice que, es que pobrecito, yo creo que él es el que más ha tenido que pasar cositas, pero le jalan la jacket o la camisa, o una vez él contó que le pusieron como una mano en el hombro, y cuando él volvió a ver no había nada. ¿Y su asistente no le han hecho nada de eso todavía? No, espero en Dios que no, porque si no entonces en realidad es capaz que se me vaya y no quiero que se me vaya. ¿No han pensado en traer a una persona así que con capacidades paranormales que vea qué es lo que está pasando, no? Bueno, en realidad nosotros aquí somos un gremio hasta cierto punto, no sé si incrédulo o qué, pero la vez que se dio que vino este canal nacional, fue porque el presidente en ejercicio en ese momento, pues como que a él le gustan esas cosas, ¿verdad? Entonces él dio pase a que eso se diera. Pero en realidad así ya seria y formalmente, nunca en el colegio ha habido un estudio profundo con gente profesional, con gente que diga, vamos a ver realmente qué es lo que acontece aquí. ¿Y usted en lo personal cree en fantasmas, en apariciones? Por supuesto que sí. ¿O sí? ¿Qué cree que pasa con la gente cuando uno se muere? Pasamos a otro plano, porque nosotros lo que tenemos, como dicen, es un vulgar vehículo para estar aquí. Yo siento que todo es más, yo siento que en este momento yo tengo 3 o 4 a la par, tal vez. Lo que pasa es que no tengo la capacidad para verlo. Pero siento y creo también en todos esos espíritus que llaman desencarnados, que por un accidente o por algo que la vida pues tal vez no le esperaba, quedaron aquí, no se han podido ir por alguna razón, y sí creo que existen, creo que vivimos día a día con ellos. Lo que pasa es que aquí no todo el mundo entiende eso. Para mí la muerte es un paso a otra vida. Continuamos viviendo. Es correcto. De hecho, a mí me dicen que yo entré a la familia soy muy fuerte, porque cuando mi papá se murió, él me dijo, me estoy muriendo, y le dije, papá, se está muriendo. Pero ¿por qué vos no lloras? Porque mi papá no se ha muerto. Y de hecho hasta le dije, papá, voy a tomar café,
porque yo sé que ellos duran un periodo todavía aquí antes de subir o antes de irse. Eso por muchas cosas que he experimentado y por lo que he leído. O sea, me gusta en realidad esta rama, sí creo en ella, le guardo su respeto, pero tampoco comento mucho con mucha gente porque casi siempre dicen que es que este está la otra. Sí. ¿Y usted siente temor de todo eso que está pasando aquí en su oficina? No. ¿O ya está acostumbrada? No, yo no siento temor, o sea, a mí, más bien lejos de temor, es como ese gusanito que te gusta y que sabes que ahí está, pero que tampoco puedes pellizcar mucho porque a lo menos te rebota. Sí. Pero me gusta saber, por ejemplo, que esas cosas pasan porque entonces me doy cuenta que en lo que yo creo es cierto. Que está la evidencia. Exacto. ¿Y le gustaría que eventualmente se fueran de aquí? No importa si se quedan o si se van. No importa. No, pues agradecer en este caso al canal que usted está representando en este momento español. Gracias por comunicarse conmigo. Gracias por creer en mí, porque la verdad es que están hablando con una persona que no conocen. Sin embargo, desde aquí de Costa Rica, pues la junta directiva también que dio la aprobación para que yo pudiera charlar con ustedes. Sí. Gracias de verdad por saber que esto existe y que no deja de ser parte de la maravilla del mundo. ¿Y ha sentido, por ejemplo, cambios de temperatura en determinado momento? Tal vez no tanto de temperatura como de olores. ¿Ha sentido olores? ¿Cómo qué tipo de olores? Los olores a canela, los olores a galleta. ¿A galleta? Eso es parte de la angiología, pero sí he llegado a sentir esa parte espiritual donde me dice, aquí andamos, aquí estamos. ¿Y usted qué contesta cuando siente un olor así? Simplemente saludo, porque sé que tienen que oírme para crecer. Entonces, hola, ¿cómo están? ¿Y qué andan haciendo por aquí? Una cosa así, yo sé que no me van a responder y que tal vez mi capacidad no me permite escucharlos, pero, o tal vez no sé si los escucho y caigo, ¿verdad? Pero sí, básicamente son olores, muy pocas las partes donde el cuerpo se me eriza, como si sintiera que algo está pasando sobre mí. Han sido 3, 4 veces. Puedo decirlo que en mi vida, ¿verdad? Pero sí lo he sentido. Lo he sentido en ocasiones especiales, en ocasiones donde mi papá murió, en momentos donde tal vez yo estoy meditando y lo invoco. Y lo siento. Es en esos momentos que yo, ahí es donde yo digo, esto existe, porque sí existe. Eso es un asunto de evolución, creo que a nadie se le convence para creer en eso, sino que ya uno, por un asunto de evolución, pues va creyendo en estas cosas. Y como también le he contado yo a usted, que yo creo en los extraterrestres, es demasiado mundo precioso para estar solos. Ni tampoco. ¿Cree usted que puede chocar con la religión el hecho de pensar que existen los fantasmas o los con espíritus? La religión siempre va a chocar porque ninguna religión va a dar, como dicen, el brazo a torcer de que esto existe, porque para las religiones nosotros morimos de século seculorum. O sea, con el cielo se fue el infierno. Sí, esa es parte de todo lo que la doctrina nos ha enseñado, y que por eso es que entonces ahí yo discrepo de muchas cosas, porque si yo, por eso es que el famoso dicho que dice todo se paga aquí, ¿verdad? Porque yo creo en la reencarnación.
Bueno, muchas gracias, Gretel. Gracias a ustedes, de verdad que sí, y un placer. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Donald Quirós es uno de los guardas de seguridad del edificio que lleva allí más de 8 años trabajando, por lo que conoce muy bien del caso y él mismo ha sido protagonista de diferentes hechos anómalos. Si os parece bien, vamos a escuchar lo que Donald le cuenta a Hilda Aburto, y yo creo que es muy importante para conocer del caso. Estamos hablando de una persona que tiene que visitar sí o sí todo el edificio en cada turno, que tiene que saber los rincones de cada parte del edificio y que en 8 años pues se conoce un poco, digo yo, los ruidos que pueden acontecer allí, ruidos normales, entre comillas, que ocurren en lo cotidiano, y esos ruidos que ya salen fuera de lo normal, ¿no? Que ya estamos hablando de ruidos anómalos que al día de hoy no tienen explicación. Pero a Donald le ocurren más cosas, algunas ya estaban adelantadas y comentadas por Hilda, también por Gretel, pero vamos a escuchar de su propia voz lo que a él mismo le ha pasado allí y lo que vive y lo que sabe del caso. Yo creo que es algo muy interesante. Se escucha un poco de ruidito en la entrevista, ya lo tengo que decir, porque fue un sonido captado y de una forma que quedaba en abierto, porque el hombre fue grabado por Hilda, que hay que agradecerle el enorme esfuerzo que hizo, pero el hombre fue grabado en su puesto de trabajo y bueno, de ahí un poquito el ruido. Yo creo que es importante lo que dice Donald y es entendible, y si os parece bien vamos a escuchar ya lo que Donald Quirós, guarda de seguridad del Colegio de Periodistas en San José de Costa Rica, pues nos comenta sobre este caso. Usted pasa las noches, ha pasado noches aquí en el edificio del Colegio de Periodistas. Sí, noches de día y de noche, prácticamente de turno. Sí. ¿Y usted ha escuchado historias que se cuentan de fenómenos que pasan aquí? Bueno, historias de verdaderamente de lo que me han hablado, sí, pero realmente las que yo he escuchado, vivido, ha sido por mi cuenta, y las que he sentido, las he escuchado. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que le jalan a uno la sueta, como que alguien le pone las manos en los hombros, bueno, y lo que se refiere a escuchar ruidos, golpeteos y voces que hablan, voces que discuten. ¿Dónde escucha las voces? En lo que es en el departamento de archivo. En el segundo piso. Segundo piso del departamento. Usted está solo aquí abajo y allá arriba escucha voces como que están discutiendo, ¿así es? Como que están discutiendo, a veces he escuchado como alguien que llora. ¿Así? Y no hay nadie más. Nadie más. Y los golpeteos son como que alguien tira como piedritas en la pared. Esos son los golpeteos. ¿Y han escuchado pasos? O bajando las gradas. Estas gradas se ven que como que alguien viene bajando las gradas, pero uno se queda bien esperando algo y no. Usted me contaba que había tenido una experiencia que puso su taza de café y la taza se movió. Sí, la taza se movió y habían dos personas, que es la muchacha de aquí de Servicios Generales, la señora Zeneida, y el esposo estaban ese día y ellos vieron cuando el vaso se me vino.
suavecito, se venía con el café ya lleno de café. Ya. ¿Y qué sabe usted de este edificio antes de que fuera la sede del colegio? Bueno, la historia me han contado varias versiones, bueno, y las versiones son similares, de que aquí había un chiquito que tenía síndrome de ¿cómo se llama? De Down. Y que los papás, para que la gente no se diera cuenta que el chiquito estaba aquí, entonces lo encerraban. Y parece que el chiquito murió aquí. Entonces cuentan que ese es el que sale. Pero a mí me suena más ¿Le han dicho cómo murió ese muchacho? No, nunca me dijeron. Pero también dicen que hay un muchacho que se ahorcó. ¿No sabe usted? No. Ese es otro. Ese es otro, sí. Pero el de chiquito sí me lo han contado ya varias personas. Pero ese del muchacho del cabo no, ese no. Usted me estaba contando que una vez pudo filmar con su celular una sombra que cruzó el salón. ¿Podría contarnos un poco esa experiencia? Sí. Dice que estaba hablando por el celular usted. Estaba yo hablando con mi esposa aquí con el celular, cuando en eso ella me decía a mí que por qué tanta estática en el celular. Entonces yo le dije que no, que todo estaba normal. Entonces yo sentía como que alguien como yo apago todas las luces, no dejo nada encendido, ni las de afuera, todo esto queda oscuro. Entonces yo vine y sentado aquí en esa silla, y la hice hacia acá, me miré hacia allá. Justamente en la esquina de esos grados había una persona que se asomaba y se metía. Yo no le tomé importancia, seguí aquí escuchando música. Y al rato vi que lo que pasó fue hacia allá, hacia el salón. Esas son pasó, yo la vi perfectamente que era una sombra que pasó. ¿Y por qué usted veía a una persona que se asomaba, como que se asomaba y y siendo el guarda no se preocupó por ir a ver quién era que estaba ahí, no? Sí, por eso uno siempre piensa, cualquier ruido que pasa aquí, uno piensa que no son fantasmas, y lo que está pasando puede ser que alguien se metió. Sí, inmediatamente yo me levanté y fui a ver, y no se veía nada. Le vine para acá y de repente cuando bajó la sombra que pasó, no se veía en ese momento. ¿Y la grabó con el celular? Con el celular, sí. Se metió ahí. Cuando yo grabé esa parte de aquí, ¿usted se recuerda? Antes, en esa parte ahí, donde está el ascensor, lo estaban apenas haciendo. Ahí no había luz de ninguna clase. Y cuando yo tomé hacia aquella parte, se veía todo eso rojo como fuego. Como si hubiera una luz ahí. Y no había ni instalación eléctrica siquiera. Todos se habían quitado así cuando estaban instalando el ascensor. Y se veía una luz roja allá en el fondo. Sí. Y esas son las gradas donde usted veía a la persona, la sombra que bajó. Y pasó hacia el salón. Sí, a mí me contaba Zeneida que los que vivían de seguridad interna antes del colegio, había un señor que entrando ahí al auditorio, parece que lo asombraron. ¿Lo qué? Lo asombraron, eso que un asombro que llama uno, que se desmaya por ver algo. Cuando él subió en las butacas, vio una persona sentada con una cara demasiado horrible. Él no la describió. El señor iba subiendo y en el auditorio vio en las butacas del auditorio sentada una persona con una cara horrible. En eso que él abre la puerta de vidrio y vuelve a ver, la persona se le volvió así y lo miró con una cara. Y a él lo encontraron ahí desmayado. Él se desmayó. Lo encontraron desmayado. ¿Y Gretel qué le ha contado en el segundo piso? Gretel no. De las cosas que he escuchado no es porque nadie aquello de que usted le cuentan una cosa y usted se basa a eso, de sentir miedo a lo que le cuentan, ¿no? Digamos, lo que uno ha experimentado es porque uno lo ha vivido, no. Sí. Pero sí he escuchado a Gretel que dice que... Y también les han corrido sillas. Hay un salón, se oye uno los martes y los jueves que arrastran sillas.
¿Y por qué será los martes y los jueves? No sé a qué se deberá eso, ¿verdad? Se arrastran las sillas que están en el salón, se oye que se las están arrastrando. Se están arrastrando, sí. Y no solo yo, mi compañero también, Eduardo, lo has escuchado. Y van a ver qué está pasando. Ni un gato ni nada, no puede haber nada. Ahí en el tal patio están el patito ese, ahí se siente uno la presencia, pero como que alguien pequeño, como un niño, algo así. Porque cuando uno está lavando el percolador para el café, siente uno que le jalan la chaqueta. Y no solo a mí, ya también. ¿Y por qué cree que es un niño? Porque uno siempre tiene la costumbre de decir, ya, está jugando. Y entre más dice uno, más siente uno que es verdad. Uno siente como que eso es pequeño, lo que ha salido, porque solo como jalarle así, como diciendo. Ya. Se siente la sensación eso del frío, ese que le da a uno, el frío cuando alguien está presente así. Usted me ha contado que en determinado momento tal vez está usted solo aquí y siente una presencia. Aquí, principalmente en esa de aquí en el salón. Anteriormente había un compañero, antes cuando habían compañeros que mandaban la empresa para inducción. Sí. Había un banner de esos que tenía el colegio aquí, en el comienzo de las gradas. Y eso sí lo vi yo las dos veces que lo hicieron tirado ese banner. No es que se caía. El banner lo tiraban al piso. Sí, no era que se caía, sino que caía y se venían las personas aquí. Eso sí, ya es el compañero de ese compañero que se llama de apellido Mejías, aquí no viene. Él dice que ese pueblo es muy bonito, pero que él dice como venir aquí a quedarse una noche no se viene a quedar. ¿Y usted sabe si han traído alguna vez algún medium o alguna cosa para que vea qué es lo que hay aquí? Sí, la extra trajo unos señores, un muchacho, por cierto, el que hacía el papel, el trabajo de, ¿cómo se llama este? Un periodista. No, era un medium. El diario Extra. El diario Extra, sí, no soportó. En ese archivo tuvo que salir afuera porque se descompuso completamente. En el segundo piso. Casi cae, se desmaya. Lo afectó. ¿Y usted tiene miedo de lo que siente aquí? ¿Qué clase de energías siente usted que puede ser? No, yo más bien cuando he sentido ese tipo de energías, yo siempre voy a buscar a ver qué es lo que, a qué se debe eso. Porque yo crecí, digamos, en un ambiente en que uno siempre andaba en el campo y de la parte de cuando uno pasaba tenía que pasar al cementerio. Más bien nosotros íbamos al cementerio y nos poníamos a jugar en el cementerio escondidos, que 7, 8 de la noche jugando escondidos ahí en el cementerio. ¿No le da miedo esas cosas? No me da. ¿No le da miedo pasar la noche solo aquí? No me da miedo. O sea, ¿nunca lo han tratado de hacerle algo a usted? No, solamente que hagan cosillas así en la... Solo una vez sí, y mi esposa fue testigo de eso, de que yo sentí tomando café ahí, en lo que está en la parte del saloncito ahí. A mí me quedó una mancha aquí, como una quemada aquí. ¿Así? ¿Qué fue lo que le pasó? Como que alguien me jaló la silla y sentí yo un golpe y me quedó la quemada aquí, justamente aquí arriba de mí, acá cerca de la cintura. Como que lo tocaron o le hicieron algo. Y después, bajando ahí de las gradas de lo que es proveeduría, sí, yo sentí como que alguien me hizo así. Y yo llegué con el dolor a la casa, a mi casa, y cuando yo me quité la camisa me dice mi esposa, me dice porque yo me llamo Don Rafael, entonces ella solo Rafa, me dice, Rafa, ¿qué le pasó ahí en la espalda? Y yo, no, nada, me dice, ¿qué le hicieron ese rasguño tan raro? Era como una quemada aquí en el lado. ¿Como un rasguño? No, como una quemada. ¿Pero que la quemada cómo era la forma? Así como, digamos, como un raspón, como cuando uno es como una cholladura. Exactamente, como una cholladura, así. Lo mismo que me dio cuando me lo hicieron aquí, en esta parte de aquí, me lo hicieron arriba. Lo mismo,
como cuando uno se quema con una plancha así. Como una quemada de plancha. Ya. Trabajando ahí de lo que es la parte de productividad. ¿Y qué le parece a usted eso que le pasó? Que ahí, digamos, un compañero supervisor que actualmente está de día, nosotros vimos esa puerta como que alguien la abría y la cerraba, y esa puerta nunca, porque son de doble paso, y cuando nosotros hacíamos un intento de ir a empujarla, la puerta estaba cerrada, nos corríamos y la puerta se movía, y la íbamos a tocar cuando la puerta estaba cerrada completamente, y ahí ahí a don Melvin, el que estaba anteriormente de proveeduría, se le hicieron caer una lámpara y como que alguien jugaba con las facturas y todo, porque cuando él llegaba a veces encontraba todo desordenado. Sí. ¿Y esa lámpara cómo era? ¿Una lámpara de techo? Una lámpara de techo, sí. Se cayó. Sí. Como ese que... Señálela, por favor. Esta de fluorescente. Fluorescente, sí. Le hicieron como despegar el techo y le cayó a él justamente en el escritorio. Incluso casi le cae a él encima esa lámpara. Y entiendo que en el segundo piso, en la puerta del baño, hay algunas también. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se ve como que mueven cosas arriba. Pero en la puerta del baño que dan portazos o... Sí, que uno va y hay veces uno nota que como que hay algo que alumbra, como que hay un bombillo ahí no hay un bombillo que alumbre con tanta fuerza, y va uno y cuando uno va llegando suena el portazo, igual que aquí arriba, igual que en archivo escucha uno la puerta que las tiran, pero ahí no hay puertas abiertas. O sea, estas cosas paranormales se miran en el jardín, en el segundo piso, en el salón, en todo el colegio. Todo el colegio. No hay una zona que se diga es ahí donde está pasando, sino que en todas partes. Todo el colegio, sí. ¿Y hay algún lugar donde sea más intenso o que en otras? Bueno, la parte más intensa de aquí hay una compañera, una colega de ustedes periodista, se llama Sandra Cubero. Sandra Cubero, sí. Sandra no está por estar ahí sola. Una vez que se quedó, no sé qué fue, viendo algo ahí, yo nada más vi que salió y me dice, Donald, vamos a mi compañía, dice, porque yo acabo de ver algo ahí en el salón. Y hay partes, digamos, como archivos, y en el salón multiusos, ahí es donde más se ya. Está bien, entonces, ¿alguna otra cosa que...? No, únicamente eso, sí. Nada más que todo eso no es porque lo lleva uno mentalizado, sino que de verdad lo sé. Cuando uno menos lo espera, escuchar ruidos o ver algo pasar así, alguna sombra o algo. Una noche de estas, ¿cuándo fue? Anoche, por cierto, que estaba yo conversando con mi esposa por teléfono y le digo a ella, Patricia, espérese porque acabo de ver una sombra pasar. Voy a ver y no era nada, me dejo sentar y vuelvo a ver la misma sombra que pasó pero hacia la cocina. Voy a ver, nada. Y la tercera vez fue de la cocina del auditorio. Yo de viaje y que estaba sentado ahí, así recostado, cuando eso escucho como un golpeteo así y así, y vuelvo a ver, vi la sombra que iba subiendo las gradas para el auditorio anoche justamente. Y usted no le dice nada, ¿no? No, nada más lo que hago es que se para uno ya con el revólver en la mano por aquello de que esperando que sea, sí, otra persona. Pero ahí sí prendo las luces, ahí sí no le voy a mentir que con las luces apagadas, y prendo esas de aquí, sí, y todo para no regalar mucho, por lo que puedo hacer. Sí.
Veo que hay cámaras de seguridad. ¿No han filmado esas cámaras alguna cosa que pase? No, alguien las revisa, ¿no? No, solo un muchacho una vez que conoció a Javier, uno que trabajaba aquí en recepción. No lo recuerdo. Ese estuvo filmando y él vio varias cosas en la cámara que él filmó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo qué cosas? Como cosas que él la puso ahí justamente en la parte de archivo, y él en la cámara él vio sombras donde caminaban ahí en esa parte. Ya. Porque esa cámara la tuvo 3 días ahí. Solo las noches, cuando él salía a las 5 de la tarde, la dejaba ahí conectada para que estuviera. Ah, ¿de veras? Sí, no, sí. Pero él se fue y se llevó los videos. Se llevó los videos, sí. No sé si él está haciendo periodismo, no sé si terminaría los estudios de periodismo. Bueno, don Donald, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Sí, tal vez si algún día haya la oportunidad de filmar, sería bueno, pero que como a medianoche recorrer a ver si puede hacer que salga algo. Claro. ¿Hay una hora en el día en que sucedan estos fenómenos, o ha sido en la mañana, en la tarde, en la noche, o hay una hora en que hay más? Bueno, a Melvin de día lo asustaba, ¿Quién es Melvin? Un señor que fue el jefe de proveeduría. El jefe de proveeduría. Sí, ya no está trabajando aquí. ¿De día lo asustaban? Sí, varias veces de día. Y él no soporta quedarse después de 9 de la noche, ya no soportaba. Y de día, cuando él venía los sábados, los domingos a trabajar aquí, él pasaba más aquí abajo con el papel. ¿Qué le hacían, por ejemplo? Sí, y ahí dice que le tocaban los pies. ¿Ah, sí? Le estaba sentado, le tocaban los pies, le movían la silla así. Estaba sentado. Y ahí en esa parte, justamente, donde a mí me pasó eso de la chaqueta. De la quemada aquí en la espalda. Y ahí fue, yo venía bajando, ¿verdad? Y ese día que escuché esos ruidos ahí, fue cuando pasó eso. Y una quemada que le pasa una cosa que sienta uno, que le pongan una mano aquí y que de repente vaya a la casa uno, vea como una quemada, esa cosa es, no sé, yo la tomé como ya así, un poquito ya muy en serio, no sé, en serio. En la búsqueda. Roy Ramírez es asistente del Archivo Institucional y lleva trabajando allí desde el pasado abril. Ya ha vivido varias experiencias personales en la edificación, pero también ha aportado nuevos datos al caso cuando nos comenta que fuera del Colper ha comenzado a tener algún tipo de encuentro con lo insólito. Escuchemos la entrevista que Gilda le realiza a Roy Ramírez. Mi nombre es Roy Ramírez Richo, soy asistente de archivo del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Entiendo que usted ha tenido aquí experiencias de tipo paranormal en el colegio. ¿Hace cuánto que está trabajando usted aquí? Desde abril del 2014. Hace poquito que empezó. Hace poco. ¿Y usted está en qué lugar del edificio? ¿Primer piso, segundo piso? Estoy en el segundo piso, en la parte del archivo donde están los acervos documentales. ¿Y qué fue lo que usted experimentó? Bueno, fueron una serie de acontecimientos. El primer acontecimiento, recuerdo que fue que tenía la puerta de un acervo abierto mientras que acomodaba unos documentos y la cerraron fuertemente. Después, Perdón, ¿era una puerta de la oficina? De uno de los acervos. ¿Qué es un acervo? Un acervo es un cuarto con documentos. Entonces, ahí mientras que yo estaba archivando, había
yo dejé la puerta a una distancia promedio de la pared y la cerraron así muy duro. Entonces sí me sorprendió, creí que así me había parecido idea mía. Tiempo después, como 2 semanas, mi jefa estaba incapacitada y recuerdo que iba caminando hacia mi oficina cuando yo sentí que alguien me habló. Me dijo una frase larga que terminaba en una palabra como hijo o mío. Entonces cuando yo volví a ver, yo creí que había una persona ahí y no había nadie. Creí que era alguna de las compañeras o alguien así que me estaba hablando. Volví a ver y no había nadie. Entonces también me sorprendió mucho eso. ¿La voz era femenina o masculina? La voz era de una mujer, una voz muy bonita, en realidad no era una voz así fea como cualquier persona imaginaría. Es una voz muy bonita, como una mujer, una muchacha joven. Entonces yo creí que era una de mis compañeras, volví a ver y no había nadie. ¿Usted iba caminando en ese momento? Sí, yo iba con unos documentos, iba con muchos expedientes, entonces casi ni pude volver a ver. Fue rápido y volví a ver y no había nadie. Entonces la impresión me quedó así como súper, ¿verdad? Pero después me di cuenta que ¿Usted le contó a alguien eso que le había pasado? Yo cuando regresó mi jefa, yo se lo conté. Entonces ella no me había querido decir nada. Yo siempre le hacía preguntas de que, porque mis compañeros vacilan mucho, de que hacen que asustan, de que pilín, que me iba a salir pilín. Entonces yo no creía, yo decía jamás, eso acá no. Cuando regresó mi jefa, yo le dije que lo que me había pasado. Ella me dijo, es que yo no le quería contar a usted la historia porque para no alarmarme y no se hiciera ideas, pero se la voy a tener que contar. Entonces me contó todo lo que había pasado y también de que habían habido experiencias de varias gente que ha trabajado aquí durante años y que le han pasado cosas así. Sí. Entonces fue cuando yo, ok, entonces no era que me parecía así, pasaba en realidad. ¿Y como qué cosas le han contado que pasan? Me han contado que por las escaleras baja un señor con gabardina caqui y pantalón café. Y que cuando va pasando, como que se ponen las luces rojas por las oficinas que pasa. También me han dicho que apagan las luces y cuando bajan, están encendidas. A mí me pasó algo parecido, a mí me pasó pero con el agua. Yo me estaba lavando las manos y cerré el lavatorio. Cuando yo salí y cerré la puerta del baño, escuché un chorro de agua. Cuando volví a abrir, el tubo estaba abierto, como si yo lo dejaba abierto. Entonces creo que eso no es normal, o sea, por más de que usted deje el tubo un poco cerrado, siempre se cierra, usted se da cuenta y está seguro. Es cuando usted empieza a pensar entre lo que es una realidad y lo que es un sueño. Uno cree que está soñando, pero uno dice, no, en realidad sí me está pasando. Igualmente tacones, yo he estado archivando y se escuchan pasos donde vienen hacia mí. Cuando yo me levanto donde estoy y me asomo, se queda todo en silencio. También como presencias. Estaba así como concentrado en la computadora y vuelvo a ver las escaleras y me parece como que alguien agarrado del pasamanos. Entonces yo me quedo así, ¿será que me pareció? Entonces sigo en lo mío. Pero sí, varias veces. Igual me ha tocado cerrar acá a las 9 de la noche. A las 9 de la noche todo el mundo se imagina que las cosas pasan de noche, pero no. La mayoría de las cosas que me han pasado, o sea, a plena luz del día, y de noche no me han pasado así, cosas extrañas. Sí. Y sí, se ha escuchado así como cosas que se caen, voy y me fijo y no había nada. La primera vez que me pasó, lo primero que me pasó fue que yo estaba concentrado, yo creí que mi compañera estaba manipulando los periódicos. Cuando yo volví a ver, los periódicos estaban quietos, pero sonaban como si estuvieran moviéndolos. Entonces, ¿cómo que sonaba que los periódicos, como que se movían, como que alguien estaba pasando las hojas, pero como el montón de hojas. Ajá. Entonces sí, yo digo, qué raro, porque estará jugando. Cuando yo volví a ver, me fui a ver qué era y los periódicos estaban quietos. Pero yo puedo asegurarle que sí escuchaba los periódicos moviéndose muy... ¿Y usted o alguien más ha sabido que, por ejemplo, sientan olores o extraños o alguna cosa, algún perfume o alguna cosa? No. Perfumes y olores no. Uh-huh. Digamos que tal vez sensaciones de presencias. Igualmente, un día recuerdo que estábamos, mi jefa y yo, estábamos conversando cuando la puerta del baño se abrió sola. Y o sea, se dio vuelta al llavín y se abrió. Uh-huh. Entonces yo me quedé súper sorprendido. Yo le dije, eso acaba de pasar. Y me dijo mi jefa, sí, vaya, ciérrela, como para que no me asustara mucho. Pero yo cerré y sí estaba. ¿Y usted le da miedo esto o ya se acostumbró? No me da miedo, en realidad nunca me ha parecido así como un temor, nunca me ha presentado un temor.
pero sí tengo respeto y sí me da mucha curiosidad, digamos, conocer tal vez qué es las causas, todo eso de esos casos, y siempre me ha llamado mucho la atención, pero en cuanto a investigación, no tanto como a meterme en ese mundo. Sino ¿Pero usted cree en los fantasmas? Yo creo que la energía que nosotros tenemos para algún lado se tiene que ir, entonces creo que eso sí puede quedar acá, en este mundo. Igualmente siento que a partir de que empecé a trabajar aquí, en mi casa también han pasado cosas muy extrañas. ¿De veras? ¿Que no pasaban antes? No pasaban antes. En mi casa mis papás son súper cristianos y ellos siempre han mantenido digamos, la casa súper tranquila, o sea, nunca me ha pasado nada. Hasta que empezó, digamos, en la semana que empezaron a pasar esos acontecimientos, yo dormía con mi perro, y mi perro Max, se llama Max. Entonces cuando yo me acostaba con Max, él se dormía en mi cama, pero a partir de esa semana ya no quería subirse en mi cama, y hasta el día de hoy él duerme debajo de mi cama, y uno lo intenta sacar y él llora. Entonces son cosas muy extrañas. Mi mamá me dijo también de que hace como 2-3 días le apagaron una luz. Nunca había pasado eso, y ella estaba con mi hermano, que a los dos que les pasó, estaban conversando y se apagó la luz del cuarto. Cuando fueron a ver, se volvió a prender sola, y ellos vieron cuando el apagador se encendió y se bajó. Wow. Entonces cuando yo llegué me dijeron, algo está pasando, ¿qué trajeron ustedes? Y yo, no, o sea, yo no he traído nada. Presencias, sí he sentido como que ando acompañado, no sé de quién o qué será, pero sinceramente así como una amenaza o un temor no siento como una sensación fea, siento como una compañía de alguien, sí. Pero nunca, no me puse así como a pensar. Igualmente esa noche creo que sí, mi perro se puso a ladrar para una esquina del cuarto y como acorralando algo, como si fuera un animal. Me fijé si era un ratón, una cucaracha o algo así normal, y no había nada. Entonces mi mamá me dijo que tranquilo, que no pasaba nada, pero conforme fueron pasando los días, el perro súper asustado. Igualmente recuerdo que yo estaba digamos, sacando copias y se metió una paloma acá, y estuvo como varios días, la sacamos y se volvió a meter y sola salió. Y acá donde no se puede meter nada porque todas las ventanas están cerradas para que no se escape el aire acondicionado. Sí. Fue una de las cosas que también me pasó así como extraña. Sí. Igualmente, digamos, yo siempre he querido, como le digo, siempre me ha generado como interés esos temas. Entonces, cuando me dijeron que en el auditorio, mis compañeros también me comentaron que en el auditorio sonaban cosas y todo eso, me fui a ver, y entonces cuando yo llegué al auditorio sentía como que me faltaba el oxígeno. Entonces conforme iba entrando al auditorio, entrando, iba sintiendo como más presión, más pesado el aire, entonces tuve que devolverme, pero así como era algo, que me movieron algo así, no. Pero acá en el archivo sí he experimentado cosas así, que se mueven. Un día habían en un escritorio, habían varios ampos y estaban todos súper bien acomodados. Yo venía a ordenarlos, cuando yo cerré la puerta sonó un golpe durísimo. Cuando yo abrí, 2 ampos que estaban tirados en el piso, pero no estaban desacomodados. Fue como si alguien los hubiera tomado y los hubiera tirado con mucha fuerza al piso. Y como te digo, pasos, sí, siempre se escuchan, como si un compañero viniera. Entonces yo espero a que venga y nunca viene, porque no es nadie, no es un sonido así en específico. ¿Y los pisos aquí cómo son? ¿Son de terrazo, de madera? ¿Cómo son los pisos? Los pisos de acá son de madera, son los pisos antiguos de las casas de antes. Entonces sí resuenan más los pasos. Suenan mucho. Igualmente las gradas conforme usted va bajando hacen unos sonidos muy fuertes. O sea, cuando viene alguien usted ya sabe que viene por los pasos. Roy, ¿y qué dicen sus compañeros de quién cree que puedan ser esos espíritus? ¿De quién? ¿Qué personas? Mis compañeros siempre abogan a la teoría de lo del niño que murió acá, que él se ahorcó y toda la historia. Pero yo siento y otras personas aseguran de que no solo es el espíritu del niño, sino que alguien trajo una legión de demonios. A mí me han dicho que la legión de demonios no hace nada mientras que usted no los provoque. Yo cuando estaba pequeño, yo siento que tengo como un don para sentir esas cosas. Igualmente yo tengo muchas veces como unos sueños extraños o cosas, premoniciones de cosas que van a pasar, y yo las ignoro y al final sí pasan. Entonces son cosas como que ignoraba. Cuando yo llegué acá, la primera impresión, a mí me dio muy mala espina la parte de la biblioteca. A mí la parte de la biblioteca no me gustó. Entonces yo le dije a doña Erika, yo voy a trabajar acá. Y doña Erika, sí, ese es su lugar de trabajo. Y yo
hasta el momento yo estoy vuelto y yo siento que hay personas, hay gente o algo. Y es donde dicen que se fue a refugiar a la Legión de Demonios, que en la parte de la biblioteca es donde está específicamente. Pero usted dice que habló de un niño que se ahorcó, pero habló también de un señor con una gabardina, y usted escucha una voz de mujer. O sea, serían varias entidades o varios seres que están por aquí. Yo siento que tal vez puede ser, no desconozco el nombre ni la identidad de las personas que vivieron anteriormente, no sé si todavía viven, pero yo siento que puede ser los fantasmas o la energía de la familia, que las familias que vivieron acá, porque eran 2 casas, entonces habían historias diferentes y todo, pero sí pienso que son varios, no es uno solo. Siento que a través del colegio sí hay varias cosas. Igualmente los guardas comentan de que han visto cosas en la recepción, que están durmiendo y les jalan la gabacha o les jalan la chaqueta y cosas así. Entonces yo siento que sí. Igualmente hace como 2 días yo dejé una botella con agua, que yo siempre acostumbro a tomar agua, y cuando iba a tomar me fijé y tenía como unas babas blancas, entonces tuve que cambiarla y fue de un día anterior, entonces fue como muy extraño. Y yo, que dicha que me fijé, ¿verdad? Por aquello de la contaminación del agua, pero sí, o sea, sí han pasado cosas así como extrañas. Igualmente no he visto formas. ¿Y han sentido como cambios de temperatura en algún momento, que se enfría o se sube la temperatura? No. Tal vez como cambios no, porque aquí, digamos, es muy relativo. Como puedes estar haciendo calor, pues puedes tener el aire prendido, entonces tener, digamos, la temperatura muy baja, sí. Entonces mucho frío. ¿Y cambios en las luces que titilan o algo así? Que a mí me apagaron una luz, eso sí. Yo llegué en la mañana un día, abrí mi oficina y dejé todas las luces encendidas. Cuando me fijé por el vidrio y estaba todo apagado, muy muy oscuro, entonces me fijé y todo estaba apagado y yo no me había vuelto. Entonces bajé a la recepción a ver si había alguien que había apagado el interruptor de las luces o algo así, y no fue un apagón porque las máquinas todas estaban encendidas y cuando las luces se van, las máquinas se reinician y todas estaban bien. Fue específicamente una luz que apagaron. ¿Y usted en algún momento ha intentado comunicarse, de hablarles o preguntarles? Mis compañeros me vacilan, dicen que por qué no me comunico, a ver qué quiere o a ver qué quiere de mí o qué tengo yo que le atrae. Yo siento que no sé cómo comunicarme con esa entidad, porque siento que no hablaría como un lenguaje español, francés, ningún idioma en específico, pero tampoco me interesaría así como saber me gustaría saber qué quiere de mí, pero no me interesaría como comunicarme directamente. Siento que no tendría así como el valor para hablar directamente, y si es algo o son varios también, no sé si son muchos, y no sé si me siguen hasta mi casa. Eso sí me daría curiosidad saberlo, a ver si me siguen hasta mi casa o solo es acá en el trabajo que están, digamos, sea lo que sea. ¿Y qué le cuenta su jefa? ¿Qué fue lo que le contó de lo que pasa aquí? Mi jefa me dijo que han pasado varias cosas, como te digo, las presencias, lo que es cosas que se caen. Me dijo que no hay que demostrar miedo, porque eso es el signo de debilidad. Igualmente, yo siento que aunque ella esté o no esté, siempre yo estoy como acompañado, como acá por alguien. Entonces sí, tengo otra cosa muy extraña, es los peces. Acá hay una pecera y digamos que la mayoría de peces o se devoran entre sí o se salen de la pecera y aparecen como con la cabeza como explotada. Entonces sí es muy extraño, porque no suele pasar. ¿Y los están reponiendo? Los estamos reponiendo constantemente y se vuelven a comer. ¿Aparecen afuera de la pecera? Algunos se salen de la pecera y aparecen así como, obviamente, sin cabeza, y con la cabeza, pero como con sangre adentro. Ajá. Como explotado, como el cerebro o unos órganos explotados. Son cosas extrañas que siento yo que muy poco pasan. También, igualmente, siento yo que uno siempre está concentrado en lo que está, pero cuando pasa algo así, usted dice, no me estoy soñando, o sea, sí está pasando. Y también, digamos, la gente que le cree, porque cuando yo entré de nuevo y empecé a contar todo eso y llegaba la hora del café y decía, oiga, me asustaron, me apagaron luces, me botaron X cosa, entonces toda la gente me vacilaba, seguro se está portando mal o algo así, y yo, no, para nada, yo desde que llegué, entonces me empezaron a contar las historias, por decir así, las leyendas urbanas, y todo apuntaba de que había algo.
pero hasta el momento no sé qué es. Igualmente nunca he visto así como, nunca ha tomado forma de nada, como una niña o una persona, no. O sea, verlo físicamente, ¿no? Verlo físicamente, no. ¿Buscas respuestas? Haz preguntas. Y ya para acabar esta ronda de testimonios vamos a volver a escuchar a Roy Ramírez, que junto a Gilda nos van a llevar de la mano y vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las estancias donde han pasado y pasan hechos insólitos. Se escucha un poquito de ruido, pero yo creo que, como comentaba con Donald, es importante el testimonio de Roy Ramírez, es entendible lo que va a decir y yo creo que vamos a hacernos una idea más global y vamos a tener aún más detalles de los que tenemos hasta ahora y que son bastantes sobre el caso. Vamos a escuchar a Roy y a Gilda y ese recorrido que nos realizan por algunas estancias de este colegio de periodistas de Costa Rica. Acá tenemos la pecera, son aproximadamente unos 5 o 6 peces. Habían más, pero fueron muriendo o se fueron devorando entre sí. Entonces de esa pecera los pececitos aparecen afuera de la pecera y con la cabeza estallada. Exactamente. Y los han ido reponiendo. Sí, son prácticamente nuevos. Uno igual a este apareció debajo de ese mueble con la cabeza explotada. Wow. Un fin de semana que nosotros nos fuimos viernes, cuando llegamos lunes faltaba uno, creímos que se lo habían devorado, pero se me cayó una hoja, entonces cuando yo toqué había un pez muerto ahí, entonces básicamente todos esos han sido nuevos, los que habían antes han ido muriendo. Ya, entonces ¿podemos ir a la oficina suya? Claro que sí, pasen por acá. Roy, esta es la puerta del baño que dicen que le dan portazos. Esta es la puerta, sí, acá. Ese es el llavín que se gira, hace esta acción, se abre y queda más o menos como ahí. Ya. Después yo vengo y la cierro y podemos observar de que es dura. O sea, que para poder abrir hay que girar el llavín y se gira prácticamente solo. Sí. Y acá tenemos el lavatorio que se abrió solo. Acá tenemos el lavatorio que se abrió solo, que si podemos observar, hay que ejercer fuerza, presión para poder abrirlo. Y yo cuando cerré la puerta estaba aproximadamente así, derramándose el agua. Wow. Ya, vamos entonces. Acá podemos observar las puertas. Esta es la oficina suya. Esta es la oficina mía. Acá podemos observar que las puertas tienen cristal, entonces se puede observar al otro lado. Precisamente acá llegamos a la parte del Centro de Documentación e Información. Aproximadamente eso tiene unos 5 años de haber estado en proceso y ya después lo abrieron para el público en general, en realidad los periodistas. Acá lo que me ha ocurrido es que yo todas las mañanas acomodo esta silla aparece, yo la dejo en esta posición y en la mañana, a las 8 de la mañana aparece en otro lado, siempre, todos los días. Entonces eso también es curioso porque aquí nadie entra y no hay horarios nocturnos, entonces es muy poco probable que una persona pueda moverlo, entonces sí. Es muy diferente. Acá es mi lugar de trabajo, este es mi cubículo. Acá yo manipulo esta máquina y acá es donde yo más o menos paso la mayoría del tiempo. Por este lado de acá es donde yo siento unas presencias o que hay una persona o una entidad.
Si gusta pasamos por acá para mostrarle la biblioteca completa. Las leyendas urbanas y más o menos mis compañeros lo que me han comentado es que en esta parte es donde se refugia o se guarda la legión del mal, una legión de demonios o algo que dijeron que acá es donde se concentra. Como les digo, el primer día acá fue donde no me gustó, sentí como una energía mala, algo feo, pero igual me he ido acostumbrando y ya prácticamente no siento que hay alguien, que hay algo o alguien, pero ya no le tomo así como tanta importancia. Entonces podemos observar acá donde se guardan todos los periódicos, la documentación y los libros. ¿Y esos periódicos eran lo que estaban sonando el otro día? Esos periódicos estaban acá. Este era el sonido que estaban haciendo, como si alguien los estuviera haciendo así. Entonces prácticamente a la distancia yo volví a ver y no había absolutamente nadie, estaban quietos, ni siquiera desacomodados. Entonces también... ¿Y los zampos que cayeron? Los zampos que cayeron estaban del otro lado. Ya comprendo. Igualmente acá en este sector de acá podemos observar que hay varios artículos religiosos. Mi jefa me comentó que en este lugar no se pueden prender ni incienso, ni candela, ni nada de eso, porque por decir así, es como provocar el enojo a ciertas entidades o espíritus que pueden haber. Entonces eso sí me lo advirtieron, que no podía prender ni incienso ni nada de eso, que en ese caso yo siempre acostumbraba como a prender incienso por el olor y por bonito ambiente, pero acá me prohibieron desde el principio poner incienso por ese tipo de situaciones. Porque es como que los provoca como una reacción. Exactamente, como una reacción con ellos, ya sean candelas, artículos religiosos o... ¿Cómo qué les provoca? ¿Cómo qué harían? Empiezan a haber más manifestaciones. Exactamente, como un cierto enojo contra ese tipo de prácticas, por decirlo así. ¿Quieres hablar con nosotros? Entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com. También nos puedes escribir a nuestro email contacto@enlabúsquedaradio.com. Síguenos en Twitter a través de @enlabúsqueda1. Facebook, teclea en el buscador En la Búsqueda. Habla con Yolanda a través de su sección Respuestas del Más Allá @enlabúsquedaradio.com. Y ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas. Hemos escuchado los testimonios de Gretel Espinoza, Donald Quirós y Roy Ramírez, además de la conversación que he mantenido recientemente con la periodista Gilda Aburto. Los datos y detalles del caso están ahí. Espero que vosotros, amigos y amigas buscadores, nos ayudéis en esta investigación, como siempre hacéis. Y os recuerdo que es una investigación que sigue abierta. Si sois de la zona y podéis ampliarnos la información o habéis sido testigos directos de fenómenos en ese lugar, os agradeceríamos enormemente que os pusierais en contacto con nosotros. Y si sabéis nuevos datos o queréis puntualizar algo de lo que aquí se ha expuesto, también tenéis las vías de comunicación abiertas. Siempre en directo contacto con nosotros, porque también somos buscadores.
Y a todos los buscadores que quieran opinar, plantear explicaciones, etcétera, ya sabéis que podéis comentar todo, porque precisamente para eso se realiza ELB. Un camino en busca de respuestas entre todos los que realmente queremos saber qué se esconde de verdad tras este tipo de fenómenos. Sin lugar a dudas estamos ante un caso interesante y del que nos gustaría conocer más datos y posibles explicaciones. Caso abierto, caso vivo. Lo único que os pido, que os pedimos desde LB, es que si por lo que sea vais a la sede del Colper, tengáis en cuenta que es una institución seria, que allí se trabaja, allí trabaja gente, y que si realmente queremos saber qué pasa, tenemos que ser siempre respetuosos y atenernos a los permisos oficiales, los cuales, gracias a la periodista Hilda Aburto, tenemos. Y eso nos ha dado la oportunidad de poder ofreceros los testimonios y las informaciones que acabáis de escuchar. Y bueno, con estas palabras que siempre me gusta recordar, porque hay que tener respeto por los casos, respeto por el testimonio, respeto lógicamente por gente como la del Colegio de Periodistas que trabajan allí y que bueno, que nos gustaría investigar el caso y estar allí todos los días hasta conocer qué pasa realmente, pero hay que ser consecuentes, dar tiempo al tiempo y dar las gracias sobre todo a la amabilidad del Colegio de Periodistas por la oportunidad que nos está dando de poder dar a conocer el caso. Y yo creo que es algo muy importante y que hay que valorar. Quizás se valorará con el tiempo, pero yo la verdad es que estoy enormemente agradecido a todos los gerentes y dirigentes de este Colegio de Periodistas, a todos los testimonios que nos han comentado aquí su experiencia, en especial a Hilda Aburto por el trabajo excepcional que está realizando allí en Costa Rica, tanto en este tema, en este caso, como en otros temas. Y bueno, daros las gracias lógicamente a vosotros por continuar junto a nosotros en la búsqueda de respuestas. Y con Iron Maiden de fondo finaliza por hoy esta segunda entrega especial de LB. Pero bueno, la búsqueda continúa, seguimos ahí tanto Yolanda García como yo, José Antonio Roldán, trabajando junto a vosotros, siempre activamente colaborando a través de las vías de comunicación, y nos nos escuchamos próximamente aquí en ELB.
walking a dark road. I am a man who walks alone. En la búsqueda.